Y vamos a continuar ahora con la disertación que completa el programa de este seminario. Tiene que ver con la importancia, o las perspectivas, mejor dicho, de la cadena de ganados y carnes, la visión de la industria frigorífica, a cargo del médico veterinario Jorge Torelli, integrante del Consejo del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Queda entonces con ustedes el médico veterinario Jorge Torelli, quien nos hablará de perspectivas de la cadena de ganados y carnes, la visión de la industria frigorífica. Bueno, yo voy a hablar, en realidad no son perspectivas, sino que es una actualización y un recordatorio de números. Y antes de empezar a hablar, voy a decir siempre lo mismo. Siempre me toca hablar atrás del cordobés. Y el cordobés siempre levanta el ánimo y a mí me toca hablar y mostrar cuadro con números, con perspectiva que no me cree nadie de qué van a hacer. Y la verdad que la tengo que remar mucho. La próxima vez, por favor, cámbienme, voy adelante yo y que el cordobés vaya atrás y se despiertan todos. Pero la verdad que es un excelente orador y aparte yo digo que es un showman, Pablo. No sé si está escuchando. Bueno, yo voy a hablar de perspectivas de cómo yo veo, cómo veo desde la industria las perspectivas de la ganadería y de la cadena de ganados y carnes. Primero de todo, lo que tenemos que hacer es vernos como una cadena de ganados de carne. No puede ser de que el criador esté enojado con el invernador porque le paga poco, el invernador esté enojado con el frigorífico porque le paga poco, el matarife esté enojado con el frigorífico porque le cobra mucho y que el consumidor esté enojado con el matarife porque le sale muy cara la carne. En realidad no nos estamos viendo como una cadena y ese es uno de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener. Bueno, vamos a hablar. Yo voy a tratar de hacer una charla cortita para no aburrirlos mucho y dejar lugar después sí a las preguntas que por ahí ustedes quieran hacer sobre la industria frigorífica, que es mi especialidad. Bueno, pero más que nada, viendo los indicadores que tenemos, aquí nosotros en este cuadro que estamos viendo ahora, vemos que el stock de cabezas, con respecto a lo que es año 2012 contra año 2013, creció un 4,5%, lo cual es una muy buena noticia. Por supuesto, mejor hubiera sido que creciera un 15%, pero en realidad, ante el contexto actual de cómo se está desarrollando el negocio, los eventos climáticos que hemos tenido y encima de esto hemos crecido en el stock, eso es muy bueno. Estamos recuperando, estamos en el camino de recuperación de stock todavía, que sería esta parte, un 4,5%. La faena en millones de cabezas creció de un año al otro en un 11,4%, pero los dos primeros meses del año 2014 muestran sí una caída de la faena de 1,7%. Esto es preocupante, pero bueno, más que nada es por la ausencia de una categoría que es la que se llevan los exportadores, que es el novillo pesado, que hoy por hoy está faltando y que en realidad la ganadería parece que se está desplazando y es una luz amarilla que hay que tener en cuenta hacia una hacienda más liviana para atacar una porción del mercado específicamente, que es lo que pide el consumidor, que es hacienda liviana específicamente, y en las grandes capitales, ¿no? La producción de carne en miles de toneladas creció un 9% entre 2012 y 2013. No sé si me escuchan bien ahí. Creció un 12% entre 2012 y 2013, pero cayó en los dos primeros años contra los dos primeros años del 2013, un 2,8%. Acá viene lo preocupante, el peso promedio de 2012 contra 2013 cayó un 2,1%, pasamos de 225 kilos la res a 220 kilos la res, promedio nacional, con lo cual estamos teniendo muchísima faena de livianos y estamos llevando a la faena animales de 360, 380 kilos y en realidad deberíamos poder aprovechar, o que el negocio pudiera ser necesario aprovechar la curva de crecimiento rápida del animal y llegar a un novillo de por lo menos 420, 460 que nos puede dar una buena salida para integración entre mercado interno y exportación, porque los muy livianos directamente no tienen cortes elegibles para la exportación. Los novillos de 420 a 460 tienen una serie de cortes que, a pesar de que los europeos quieren
cortes más pesados, muy probablemente acepten cortes subestándar o livianos, digamos, que salen de este tipo de novillos y lo podemos integrar con el consumo interno, mejorando la integración y de esa forma mejoraríamos sustancialmente la capacidad de o poder de compra de los frigoríficos o capacidad de pago, digamos, ¿no? La faena de hembras, que fue de un 40% en el año 2012, aquí abajo, y en el año 2013 fue de un 43.2%, pero ahora vemos que en los dos primeros meses del año pasado, del 2012, perdón, fue de 42% y en los dos primeros meses del año 2014 fue de un 45,8%, casi un 46%. El tercer mes bajó, después lo vamos a ver, tengo una que está actualizada hasta marzo. Bajó un poquitito, hizo una bajada. Si uno piensa, aquí viene la eterna discusión si estamos en un ciclo de liquidación o en un ciclo de retención. Yo creo que todavía con los porcentajes de nacimiento de ternero que tenemos y la mejora de la productividad de nuestro rodeo, todavía no estamos en una etapa de liquidación. Probablemente estemos en una meseta y el punto de equilibrio debe estar alrededor del 46,5 o 47%. ¿Por qué? Porque nacen más terneros y la proporción relativa de hembras, la mitad de esos terneros son hembras, la proporción de hembras relativamente aumenta su participación en la faena y llegamos a tener un 45%. Pero también es cierto de que no se han adjudicado más tierras ganaderas a la ganadería, por lo tanto no hay más lugar para poner más hembras. Y ahora vamos a ver en otro slide que tengo más atrás otros datos interesantes sobre la cantidad de vacas que tenemos. Por la cantidad de vacas aumentó en el rodeo. Entonces eso quiere decir que las hembras que se están liquidando, que se están faenando, son hembras que al no tener un espacio físico donde colocarlas, las tenemos que mandar a faena pasando previamente por un feedlot para llegar a un producto de buena calidad aceptado por el mercado interno. El consumo aparente de la Argentina está en 60,7 kilos por habitante y por año. En los dos primeros años, el año pasado se roban 63 kilos, los dos primeros meses de este año están un 2,6% abajo de lo que fue el año pasado, pero realmente es un consumo muy bueno y la canasta de carnes en Argentina está variando rápidamente. Si sumamos a los 60 kilos de carne bovina, le sumamos 42 kilos de carne aviar, estamos en 102, hay aproximadamente, y según versiones no tengo confirmación, pero 10 kilos de carne de cerdo fresca que se está consumiendo por habitante y por año, con lo cual estamos en 110 kilos. Si agregamos algo de carne de cordero, carne de cabra y pescado, estamos en una canasta de 115 a 116 kilos de carne por habitante y por año. O sea, estamos en los mismos niveles de un país desarrollado, cuando en realidad estamos siendo un país en vías de desarrollo o queriendo ser un país en vías de desarrollo. Las exportaciones sí sufrieron el año pasado sufrieron una alza de 10,5% las exportaciones de carne, con lo cual recuperamos la posición en algunos mercados, pero por supuesto perdimos en el ranking. Yo no le doy mucha bolilla a eso de que perdimos lugares en la tabla de exportadores, porque en realidad la tabla de exportadores depende de las políticas gubernamentales y del poder de compra o poder adquisitivo de sus habitantes y del poder adquisitivo que tengan los habitantes de los mercados objetivos. Eso es muy relativo y varía con el tiempo porque en realidad nosotros podemos obtener mejores precios en el mercado interno y entonces vamos a dejar de exportar. Bueno, sí, el único problema que tenemos aquí es que sí nos perjudica tener una cierta inconsistencia con los envíos. No podemos prometer que vamos a mandar alrededor de tantas toneladas mensuales y después mandamos menos porque el importador europeo, por ejemplo, que está pensando en que va a recibir tantas toneladas de carne argentina para distribuir y elabora sus planes de negocio en ese sentido y después de repente aparece la mitad de las toneladas que él tenía planificadas y que tiene que salir a comprarlas en Brasil, en África o en Uruguay o en Paraguay, le resulta más caro y es una complicación para él. Y este año sí, el porcentaje de variación, y esto es por la falta de novillos faenados, en los dos primeros meses tenemos una caída del 20% de la exportación de carnes, digamos, contra los dos primeros meses del año pasado. La participación de la exportación es muy baja en la producción de carne, solamente, bueno, el 7% fue el año pasado, muy parecido al anterior, y este año en los dos primeros meses tenemos un 5,6% de participación de exportaciones, o sea, estamos en un 95% de consumo en el mercado interno. Esto se debe fundamentalmente a que está yendo muchísima mercadería al mercado interno. Bueno, el stock bovino en millones creció, como ustedes lo ven, la curva es ascendente,
La cantidad de vacas, y esto era lo importante que yo le quería decir, si el año pasado teníamos, en marzo de 2013 teníamos 21,9 millones de vacas, en diciembre de 2013 tenemos 22,2 millones, o sea que crecimos en 300, 400 mil vacas, y hay que agregarle a eso algunas vaquillonas que están listas para entrar en servicio, con lo cual la base, digamos, reproductiva del rodeo sigue estando presente y no tiene una gran liquidación como sí ocurrió en el 2009, que la cantidad de vacas se desplazó abruptamente hacia abajo, digamos, ¿no? Tenemos un 13,5% de ternero, no hay variaciones con respecto a lo que era desde diciembre del 2012, y las otras categorías sí aumentaron el 16,6, 16,4%, fundamentalmente, y no por los novillos y novillitos, sino por las terneras. Bien, en esta tabla que ustedes pueden ver, es una tabla de evolución del rodeo bovino en miles de cabezas al mes de marzo. Yo voy a pasar los números medio rápido y les voy a marcar algunas cosas porque ustedes se van a aburrir y después no me van a preguntar nada y van a decir qué bueno que era el cordobés, que era más gracioso que yo. Bueno, tenemos los stocks y las faenas de 2011, 2012, 2013 y el stock a diciembre de 2013. Y ustedes ven en los totales 52.228.000 cabezas. La faena del 2013 fue de 12.927.000, o sea, casi 13 millones de cabezas. El stock de marzo fue de 50 millones y ven cómo venimos creciendo lentamente con el stock. O sea, venimos todavía en el camino del crecimiento. Estamos en una etapa de retención y de crecimiento de stock. Lo llamativo aquí es, si ustedes miran, la composición del stock en la faena del 2013, un 26% de vacas y vaquillonas, que es más o menos parecido a los 2 años anteriores. Aquí, un 17% parecido también, un poquito más alto que los años anteriores, pero lo que se nos está cayendo es fundamentalmente la cantidad de novillos y novillitos que estamos faenando. Los terneros machos se mantienen parecidos también, pero lo que estamos cayendo es en la faena de novillos y novillitos. Está faltando esta categoría y por lo tanto ahí no podemos cumplir con las exportaciones, digamos, ¿no? La faena bovina, este gráfico es el mismo del anterior. Tenemos el año 2009, donde tuvimos la gran liquidación de Hacienda. Caímos al 2011 con un stock, con una faena muy baja. Allí se produjo el crack de muchísimos frigoríficos, exportadores fundamentalmente, y ahora estamos recomponiendo con una faena de 2,3 millones de vacas, 3,9 millones de terneros. Esto es muy preocupante. Y las otras categorías, que ahí tenemos vaquillonas y terneras, 6,7 millones, novillos y novillitos. Bueno, la faena por categoría de Hacienda, y esto sí solamente miren la parte que está a la derecha, que es la variación porcentual en el 2014. Tuvimos un mes, digamos, en el 2014 venimos con una caída de la variación porcentual de la faena de 1,94 en enero, 3,74 en febrero y un 2,49 positivo en marzo en la faena. Esto se debe fundamentalmente a que hay faltantes de categorías, pero ustedes no lo van a creer, pero es los pocos días laborales que tuvimos porque tuvimos muchísimos feriados. Estos feriados impactan porque en la industria frigorífica normalmente sacamos nuestro cálculo con 22 días laborables y hemos tenido meses de 18 y de 17 días laborables. 5 días pegan fuertemente porque son casi un 20% de la capacidad laboral del año, ¿no? Bueno, aquí viene la participación de las hembras, lo que hablaba hace un ratito yo de la liquidación y de la retención, la eterna discusión si tenemos o no liquidación. Estamos viendo que en el último mes, está actualizado a marzo, la faena de hembras cayó un poquitito, aumentó la faena de machos, digamos, y después de un piquito que tuvo en febrero, bajó en marzo y está alrededor de un 45%. Lo que está muy bajo sí es la faena de novillos, que está por debajo del 20%, y es porque directamente esta categoría está faltando. Esto es una cuestión importante a tener en cuenta porque evidentemente los ganaderos, ¿qué están haciendo? Están defendiendo su negocio, lo cual es muy válido, están haciendo un ciclo corto, no están haciendo un ciclo largo, en el cual pueden entrar y pueden salir incluso en el mismo año, engordando animales livianos y colocándolos en el consumo interno a valores relativamente razonables hasta la devaluación de diciembre. En la devaluación de diciembre volvimos a tener buenos precios para el novillo pesado de exportación, que fue el que subió fundamentalmente y que traccionó para arriba el aumento de precios que tuvimos últimamente y que en realidad
Ahora ustedes van a decir que la carne superó, o van a escuchar que dicen que la carne superó al valor de la inflación, y es cierto, la carne superó el valor de la inflación porque, creo que lo tengo por acá, a ver si era esta, sí, superó al valor de la inflación. Por ejemplo, el novillo de exportación aumentó una variación anual entre marzo del 2013 y marzo del 2014, un 54% de aumento en pesos. En dólares prácticamente se mantuvo igual, el precio en dólares, digamos, el dólar oficial, ¿no? Pero el precio de la hacienda liviana especial solamente aumentó un 42% y perdió posiciones en dólares, con un 7.9 para abajo en lo que sería en dólares. ¿Por qué? Porque el novillo pesado, al faltar, traccionó hacia arriba y eso llevó a un valor más alto. Pero cuando ustedes les digan que el precio del ternero, de la hacienda, aumentó por sobre el precio de la inflación, recuerden que estamos hablando de un periodo mayor al que está midiendo el gobierno para la inflación y en realidad lo que hizo fue acomodar el precio en base a una actualización. La carne lamentablemente no tiene actualizaciones mensuales como ocurre con otros productos, sino que tiene estos saltos convulsivos de pegar ante un evento, que fue el evento climático de grandes lluvias, la faltante de las haciendas, el enloquecimiento de todos los compradores, y comenzaron a levantar los precios, el consumidor convalidaba los aumentos de precio y en realidad apuntaba entonces a pagar más precio y a colocarlo. Por eso se fue a un 54 el novillo, a un 42 la vaquillona, el precio de ternero de invernada 37%, esto trajo un poquitito de viento fresco a los invernadores y a los filoteros, porque entonces la ecuación les empezó a cerrar en base a eficiencia de producción, o sea, creció menos el precio de la invernada que el precio de la hacienda liviana. De todas maneras, antes de este aumento ya veíamos que los precios de invernada estaban relativamente más caros y que no había forma de que cerrara el negocio en los feedlots, pero sin embargo igual tomaban posición los filoteros manteniendo su stock, esperando este salto que ocurrió, no por una cuestión de faltante, sino por una cuestión de faltante por falta de categoría, sino por un evento climático que se produjo en todo el territorio y que en definitiva puso nervioso a todos los compradores en el mercado de Liniers, y como sabemos el mercado de Liniers rige prácticamente todos los precios en la Argentina y esto levantó el precio para todos. Los precios minoristas crecieron, acá está la inflación, un 43% contra un 54% y la hacienda liviana un 42%. El precio promedio de la exportación de un año contra el otro bajó un 1%. No es significativo, fundamentalmente bajó porque lo que se colocó fue otro tipo de cortes que bajan los promedios de venta de exportaciones al colocar valores, productos más económicos, como por ejemplo, más económicos en términos nominales. Por ejemplo, China comenzó a comprar grandes cantidades de garrón y tortuguita, que son dos cortes muy baratos y que normalmente se destinaban a trimmings y que iban al mercado interno para picada, para producción de hamburguesas, los empezó a colocar a 5.500, 5.800, a absorber a 5.500, 5.800 dólares, lo cual es uno de los fenómenos de China. O sea, nos está comprando alguien que nadie compra en el mundo porque tienen un hábito de consumo diferente, y ya lo contó Sergio Rey anoche. Nosotros tuvimos en el instituto que modificar toda nuestra folletería, porque nuestra folletería estaba dirigida al consumidor europeo con un corte muy jugoso, con sellado solamente en la parte superior, y a los chinos eso no les gusta para nada. Entonces, lo que tuvimos que cambiar es toda la folletería, las fotos, los cortes, mostrando cortes súper cocinados, que es la forma que ellos tienen, el hábito que tienen de consumo. Y el garrón y la tortuguita se lo llevan justamente porque el hábito que tienen de consumo es de super cocinarlo, y super cocinado ustedes saben que cualquier corte pasa a ser tierno en la forma que ellos lo consumen. Bueno, y aquí, se me fue, perdón. Yo quería hacer, y aquí voy a ir terminando con lo que es stocks, pero quería remarcar que la provincia de Salta, en base a nuestros análisis, si uno mira del año 2008 hasta el 2013, vemos el impacto muy fuerte de las sequías, con una relación vaca-ternero muy baja para lo que era en ese momento, pero bueno, es la forma que azotó a esta zona, a la zona del NOA, digamos, la sequía que tuvimos muy fuerte y que se fue terminando, gracias a Dios. Pero en el año 2013, si ustedes miran aquí abajo, notamos que tenemos un 62% de relación vaca-ternero, muy parecido a lo que es la media nacional, que es de 64,5%. Pero lo más llamativo es que está muy cerca de lo que es
la media de la provincia de Buenos Aires, que está en un 72%. Esto para mí es realmente llamativo y es muy bueno para ustedes. Los felicito, los que están en la producción, porque se nota que han hecho los deberes, porque aún tienen un clima en una zona mal llamada marginal, como dijo Pablo Catani hace un ratito. Nosotros estamos teniendo una relación vaca-ternero del 62%, solamente un 10% abajo de la flor y nata de la ganadería argentina, que es el 72% en la provincia de Buenos Aires. Eso es muy bueno, teniendo en cuenta el escenario en el cual estamos inmersos. Yo creo que aquí se están haciendo las cosas bien, que en Salta se está trabajando fuertemente en el aumento de la productividad de los rodeos. Están buscando la rentabilidad, no la están esperando, cosa que sí están haciendo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires esperan la rentabilidad, no la buscan. Nosotros tenemos allá productores mixtos. Productores mixtos están muy tecnificados en lo que es agricultura y muy poco tecnificados, de bajo costo encima, en lo que es ganadería. Yo le voy a contar un caso extremo, pero entre una punta y la otra, por supuesto que hay muchos productores que sí tienen un muy buen ratio de producción en sus establecimientos en la pampa húmeda. Pero un caso extremo, en la zona, vivo en la zona de Casilda, provincia de Santa Fe, zona núcleo, y cercano a Casilda está Venado Tuerto, y un productor de Venado Tuerto es mixto, tiene agricultura de alta precisión, tiene un ingeniero agrónomo de presiembra, posiembra, un climatólogo, el hijo y él hicieron cursos que le dio CLAS, la propaganda, los fabricantes de maquinaria agrícola, las semillas. Sabe con qué profundidad sembrar, con qué presión de aire sembrar, con qué humedad sembrar, sabe qué fertilizante le falta, está midiendo al centímetro cuadrado y saca el dato para que después la sembradora tenga junto con el fertilizante, le eche justito lo que necesita de fertilizante en cada centímetro cuadrado de su campo. Hace un mapeo y está utilizando muchísima tecnología que está al alcance de la mano. Y en la ganadería, muchos, cuando uno le pregunta, ¿tenés ganadería? Sí, tengo vaca. ¿Dónde la tenés? En el Bajo. ¿Tenés balanza? No. Pucha, está midiendo al centímetro cuadrado la agricultura y en la ganadería no está midiéndolo. Bueno, si no medimos, ¿cómo vamos a ver cómo sabemos cuál es nuestro punto de partida para mejorar? Tenemos que medir, hay que medir todo, hay que medir la producción de forraje, hay que medir nuestros índices reproductivos, hay que medir cómo estamos con respecto a la nutrición, cómo estamos en los planes sanitarios y antiparasitarios, o sea, un sinnúmero de cosas que realmente son importantes. No todos los productores, vuelvo a decirlo, son así, pero en la zona núcleo ocurren estas cosas y después arman, por ejemplo, feedlots muy pequeños, muy precarios, en la esquina de su campo, en un rincón, y en realidad, para no ir a un feedlot que tenga hotelería, que tiene las condiciones necesarias y el volumen necesario para manejarse, arman un feedlot en la punta del campo y resulta que cuando llueve pierden 1 kilo, cuando llueven se empantanan los animales y en vez de largarlo al campo lo tienen encerrado en los corrales y pierden 1 kilo por día de lo que ganaron, lo que le costó ganar antes, digamos, ¿no? Es una crítica a los productores de mi zona, no a los de Salta, que yo considero, y todos los del NOA, que están por el camino correcto. Bueno, con respecto a los mercados mundiales vamos a hablar muy rapidito. La base del análisis de las tendencias. Yo estoy pensando aquí, la FAO hace análisis de tendencias del 2013 al 2022, o están pensando en 10 años para adelante, y nos encontramos con que la cosa va a pasar por el crecimiento de la demanda de los países en desarrollo. Históricamente, el mundo se dividió en mercado aftósico y mercado anaftósico. Por eso en la década del 90 nosotros no le podíamos exportar a nadie porque teníamos aftosa y no podíamos entrar en los mercados, salvo la Unión Europea, los mercados de alto valor, y el gobierno argentino, en su momento, en la década del 90, en vez de poner retenciones a la carne, le daba reintegros a la carne. ¿Escucharon bien? Por cada kilo exportado nos reintegraban el 5% del valor FOB o el 10% del valor FOB, dependiendo del peso del corte y el tipo de corte. Bien, hoy el mapa mundial ha cambiado. Los países en desarrollo están generando un aumento de la demanda y encima tienen un crecimiento bastante importante que les permite tener mejores valores para pagar. Esto quiere decir que durante décadas tuvimos como dice ahí arriba, una inducción. La inducción con excedentes de los países desarrollados, la política agropecuaria común, que era terrible para nosotros porque nos afectaba fuertemente, porque ellos tenían los valores, ustedes recuerdan cómo era la política agropecuaria, aseguraban un precio base
para el productor rural, él vendía el novillo, si esa carne no se vendía en el mercado, la congelaban y la guardaban como stock de intervención, lo mismo hacían con la manteca. Cuando llegaba la fecha del vencimiento, ¿qué hacían? O sea, nos jodían por un lado, porque nos bajaban los precios, pero a su vez, ¿qué hacían? La vendían a los países en vías de desarrollo, y ahí nos dejaban con problemas en otros mercados, que eran mercados que nosotros teníamos, pero que al colocar ellos esos stock de inversión, de intervención casi al vencimiento, los colocaban a precios muy económicos, tipo supermercado chino, y lo ponían muy barato, y eso nos afectaba fuertemente porque nos bajaba los precios a nosotros, generando un cóctel malísimo para nosotros. Era muy dañina para nosotros, para la carne y para todos los productos agropecuarios, la política agropecuaria común. Gracias a Dios la desactivaron. Hoy los países en desarrollo están aumentando su producción y participación en las exportaciones y en las importaciones. Hay un crecimiento muy lento de la producción. La ganadería tiene una tendencia de crecimiento muy lento, pero por los ciclos biológicos. Por lo tanto, es muy probable que la década pasada fue del 2,1% y la década que viene va a ser, hacia el año 2022, va a ser de 1,5%. Esto va a generar un vigoroso crecimiento de los precios. ¿Por qué? Porque se rige por una ley de una oferta y demanda muy clara. El mercado mundial, si la demanda está firme y presiona sobre la oferta, y la oferta está en lento crecimiento, hay un solo resultado posible: el precio aumenta, que es lo que ocurrió. La inflación del precio de los alimentos disminuyó con respecto a los otros bienes, a pesar de que representa aún la canasta de carne entre un 20 y un 50% del presupuesto familiar. La economía mundial está dividida, los países desarrollados tienen un lento crecimiento, o débil recuperación, digamos, o sea, no tienen un crecimiento, pero sí encontramos un crecimiento vibrante en los países en desarrollo. Los precios de los productos básicos, como dice allí, aumentan en el mediano plazo. La carne mantiene inventarios bajos, quiere decir que tenemos bajo stock mundial de carnes, con lo cual el crecimiento va a ser más potente en el caso de la carne, de los precios, ¿no? El consumo está en crecimiento porque la demografía así dicta de que cuanto más somos, más comemos. ¿Y por dónde va a pasar la cosa? América Latina, Asia Central y Europa Oriental. Por allí va a pasar el aumento del crecimiento, aparte de los chinos, ¿no? El aumento del comercio en las economías emergentes disminuirá la participación de los países desarrollados, a pesar de que Estados Unidos va a seguir siendo el principal, no figura en el ranking, Estados Unidos, en el ranking de exportadores, pero es el principal exportador mundial y el principal importador mundial. Estados Unidos es el más grande operador en el mercado mundial de carnes porque ellos compran y venden el mayor volumen. Viene muy fuerte con eso. Hay las incertidumbres que podemos tener es de las perspectivas fundamentalmente basadas en las amenazas para la seguridad alimentaria. No estoy hablando de seguridad higiénico-sanitaria, sino directamente amenazas para la alimentación de la población mundial, por déficit de producción, por volatilidad de precios y por interrupciones comerciales que puedan ocurrir por algún evento global que pueda afectar fuertemente. Una guerra, un maremoto, un terremoto, un atentado en un país, se cierra otro mercado, se producen embargos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las bases de los análisis que hacemos fundamentalmente, y acá encontramos en este cuadro producido por la FAO, no sé si se ve bien, que de 2013 a 2012 el crecimiento anual de la producción fue de un 2,3%, y del 2013 al 2022 se pronostica, de todas las carnes, un 1,6%. Pero si ustedes miran la carne de vacunos, que está acá, en la década pasada creció a un ritmo de 1,2% la producción, y ahora va a crecer a 1,5%. Y si miran, las exportaciones se van a sostener parecidas, a diferencia de todos los tipos de carne que van a caer fuertemente. Eso es porque muchos países se están volviendo autosuficientes en las producciones de carnes sustitutas o alternativas, pero no de carne bovina. Y si ustedes miran el consumo per cápita en el mundo de carnes bovinas, sí, estábamos en un 0,2% de crecimiento y ahora vamos a ir a un 0,5%. O sea, va a seguir creciendo el consumo y tenemos un aumento de la producción que no va a alcanzar a sostener ese aumento del consumo. Por lo tanto, los precios, en teoría, deberían aumentar.
Bien, los países en desarrollo, como dice ¿se me fue? ¿Qué dice? Perdón. Los países en desarrollo representan el 80% del crecimiento mundial de la producción. El consumo per cápita va a disminuir a medida que estos países se acerquen al estándar de consumo de los países desarrollados. O sea, más de 110, 120 kilos por habitante y por año no se pueden consumir porque reventamos y tenemos una población obesa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los países desarrollados, a medida que vayan aumentando su consumo, no importa qué carne, la bovina es una de la canasta de carne, pero a medida que se vayan acercando a los 100, 110 kilos, va a ir disminuyendo lentamente el consumo de carnes. China. Es lo único que voy a decir de China porque en realidad ya voy a cansar. Si todo el mundo habla de China, China es un mercado inmenso, muy grande, hay lugar para todos, ahí tenemos lugar. Después Martín, que estuvo en una feria, va a contar un poco, pero se comen todo lo que le podamos mandar, de cualquier cosa. ¿Y qué ocurre con China? China es un mercado tan inmenso que no tenemos competidores comerciales. ¿Por qué? Porque alcanza para todos. Podemos compartir ese mercado con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, con Brasil, con Uruguay, con Chile, con los países que estén habilitados para ese destino. Para eso tenemos que prepararnos. Nosotros con China tenemos un problema crítico. ¿Cuál es? Estamos lejos de sus rutas comerciales para productos perecederos. O sea, tenemos en contra el tiempo. Por ello es que solamente en este momento se pueden enviar a China cortes congelados. Del SENASA hay una delegación en este momento en Beijing negociando, a pedido incluso del Instituto de Promoción de Carnes Vacunas, el ingreso de carnes frescas y el ingreso de carnes con hueso, congeladas. Carne fresca me refiero a enfriadas, de alta calidad. Y menudencias directamente. De hecho, los anuncios no van a ser tan pomposos porque los tiempos de los chinos son completamente diferentes a los tiempos occidentales. Nosotros por ahí pretendemos de que esta misión que está negociando en China hoy se vuelva con anuncios concretos. Y el anuncio concreto mejor que pueden hacer, y que creo recibí informaciones de que es así, que por lo menos los chinos accedieron a hablar del tema. Los tiempos chinos, bueno, yo les cuento una cosa, yo trabajo en una empresa, aparte de mi actividad gremial, en una empresa que tiene una planta, es una de las 14 plantas habilitadas para exportar a China. La inspección de la sanitaria del gobierno chino, de la CSIC, que es el organismo que él la realiza, vino en el año 2004. La habilitación de la planta fue, que nos llegó la comunicación oficial de China, en el año 2009. En el año 2011 recién se cerró el certificado sanitario para poder exportar a China. Y el primer embarque de Argentina a China fue en el año 2012. 8 años pasaron desde que vinieron a habilitarnos la planta. Esos son los tiempos de los chinos. O sea, si se vuelven con los negociadores argentinos que están ahora en China, se vuelven con al menos la promesa de negociar la apertura de los cortes, yo creo que ya es un logro muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, China creció en la década pasada, entre 1998 y 2012, un 250% en su consumo de carnes, y se pronostica que va a crecer un 20% más. Acá viene lo gracioso. El secreto es que el gobierno chino está impulsando una política activa y todo el mundo piensa que, como ocurrió en la década pasada, el crecimiento del consumo de carnes va de la mano del crecimiento de la población urbana. Hubo una migración muy fuerte a la China industrial, a Shanghái, a la ribera, digamos, del Océano Pacífico. Shanghái, Beijing, Guangzhou, todas esas ciudades que están allí. Pero en realidad el crecimiento que se pronostica ahora es porque va a crecer en las áreas rurales. Las áreas rurales hoy por hoy tienen un consumo muy bajo de carnes en general, y carne bovina casi no existe. Pero ¿qué pasa? El gobierno chino está tomando políticas activas fundamentalmente con refrigeradores. Están poniendo heladeras en las casas de los que están en el campo. Por supuesto, toda la red energética para que tengan luz y todo esto. Este simple hecho de una política activa de favorecer que tengan más heladeras, como dice ahí abajo, va a llevar adelante a que China crezca en su consumo de carnes y de productos perecederos en la próxima década. Miren qué interesante. Bueno, el consumo en general es el principal impulsor de la producción en los países en desarrollo.
depende de los países de desarrollo, son un lío bárbaro, porque ahí nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos muchísimas oportunidades con la carne bovina, porque sí tenemos acceso a todos los mercados. Si yo fuera productor de cerdos, sí tendría problemas porque en realidad no voy a poder ingresar a todos los países. Me tengo que olvidar de los 300 millones de musulmanes, de los 3.000 millones de musulmanes, perdón, porque no comen cerdos. Sí comen aves. Por supuesto que los polleros apuntan a eso. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que la India tiene una base de alimentación vegetariana, no comen prácticamente carne. Los países musulmanes no consumen cerdo, son características de cada uno de los mercados. Países costeros consumen mayor cantidad de pescado en su dieta, tienen una mayor proporción de pescado. Y también tiene mucho que ver la distribución demográfica, por supuesto, cómo está armado todo, y el acceso a la refrigeración. Por ejemplo, África, que sería un mercado inmenso para nosotros porque los africanos están a niveles tan basales de consumo que podríamos colocar los productos de más baja calidad, como pueden ser las vísceras en África, pero el problema que tienen, y solamente algunos países han encarado y han empezado su desarrollo, digamos, mientras no tengan una guerra y le prendan fuego a todo lo que están haciendo ahora, pero se están generando cadenas de frío para poder distribuir ese producto, para poder distribuir productos refrigerados o congelados en los mercados, digamos, que hoy por hoy no podemos llegar a todos los países y tienen un potencial de consumo muy fuerte, pero no lo pueden aprovechar porque no tienen refrigeración. Por eso es un mercado muy fuerte para la conserva. La conserva va en lata, puede estar sometida a cualquier temperatura y no tiene problema de que se consuma esa cantidad. Esto es importante para el desarrollo de los mercados. Es lo que está ocurriendo en China y no está ocurriendo en otros países. Bien, en los países desarrollados la cosa es más complicada. Los países desarrollados no van a crecer tanto en su consumo, se está envejeciendo su población, tienen alguna serie de inconvenientes, pero como se está envejeciendo la población, se están poniendo cascarrabias, peinan canas y se ponen cascarrabias y se ponen entonces un poco más selectivos en lo que exigen, y entonces hay campañas en contra de la Argentina y en contra de Brasil y de la deforestación y del cambio climático. Entonces apuntan fundamentalmente a preguntar cómo son los sistemas de producción que tenemos en Argentina, en Brasil. Entonces sale un spot en la televisión inglesa donde aparece todo un territorio yermo y desolado, donde no hay una vaca, no hay nada, y sale justo también un informe de la FAO, no sé si habrán tenido oportunidad de leerlo, que disiento muchísimo con ese informe, pero que está en el ámbito científico. Hay una discusión muy fuerte, porque el primer informe se llama Long Shadow Report, reporte de las sombras largas, y hay una vaca en un territorio todo quebrado así, y una sombra larga de una vaca guampuda y flaca, que es de la FAO, y dice que el 20%, el causante del 20% de las emisiones mundiales de gas metano y responsable del agujero de ozono y de haberlo matado a Kennedy, faltó decir, es la ganadería. Entonces, ahora han corregido ese informe, salió otro informe corrigiéndolo y lo han llevado a un 15%. Y yo creo que si siguen haciendo estudios van a tener que bajarlo un poco más. Pero de todos modos, sí tenemos que pensar de que las vacas en estado de pastoreos extensivos son grandes productoras de metano, y ese metano en definitiva es un gas que va a parar a la atmósfera y probablemente tenga algo que ver, no sé si en tanto porcentaje, pero se le fue la mano. Tenía más incidencia la ganadería que la industria metalúrgica pesada. Dejémonos joder, a FAO. Por supuesto que había una serie se equivocaron un poquito los muchachos en el cálculo. Pero bueno, no tenemos que perder de vista este tema. Hay un fuerte ataque a la producción de carnes en el resto del mundo. Los grupos verdes proliferan. En Inglaterra, por ejemplo, hay una línea o un hábito de consumo que muestra, cada corte está etiquetado con una carita verde sonriente, con una sonrisa, y eso quiere decir que es carne producida en Inglaterra y que no tuvo, que se produjo en Inglaterra en sistemas intensivos que producen menos metano que los sistemas extensivos, y que en definitiva termina tratando de convencer al consumidor de que vaya consumiendo ese tipo de carne porque no produce gas metano y porque aparte no tuvo flete, entonces tampoco se gastó gasoil, los barcos no tuvieron que gastar para llegarlo, para traerlo, entonces hay menos consumo, menos problemas climáticos y menos daño a la capa de ozono. Bueno, pero son
Es la realidad, digamos, es lo que existe. Otra cosa que se fijan mucho es la seguridad higiénico-sanitaria, la llevan al extremo. Ustedes habrán escuchado o habrán leído que últimamente la Unión Europea se puso muy dura y muy exigente con respecto a un principio que ellos llaman de prevención, en el cual si detectan en carnes enfriadas de cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente de Argentina, y le costó muchísimo dolor de cabeza a 2 empresas, y otras 4 que estuvieron ahí en el barullo, que están buscando Escherichia coli productora de toxinas, las verotoxigénicas, las cepas verotoxigénicas. Estados Unidos también la busca, pero dicen, nosotros buscamos 6. Si aparece alguna de estas, el lote va rechazado. En carnes picadas, porque la Escherichia coli y la toxina son termolábiles, o sea que si nosotros cocinamos el corte, seguro que hacemos desaparecer la bacteria. Ahora, ¿qué ocurre? Tomaron a los cortes especiales de carne argentina, de carne uruguaya, de carne australiana, de carne americana, como si fueran el mismo sujeto de carnes picadas, que las carnes picadas sí son más peligrosas. ¿Por qué son más peligrosas? Porque al aumentar la área de exposición y al picarla, yo estoy aumentando, para los que estudian o son veterinarios, aumento el potencial redox, aumento el potencial, la presencia de oxígeno, aumento la difusión de la bacteria misma y la introduzco en el centro. En cambio, en los cortes especiales solamente podemos encontrar Escherichia coli en la superficie. Si un alemán o un holandés se quiere comer un bife, lo puede hacer tranquilamente, porque al cocinarlo superficialmente y comérselo crudo como se lo están comiendo ahora, pero sellado, están eliminando o mitigando fuertemente el riesgo. Sin embargo, la Unión Europea tomó el principio y lo estamos peleando, desde el Instituto estamos haciendo algún apoyo a acciones en Bruselas, tomaron a los cortes especiales de carne como si fueran carne picada, nos clasificaron igual y rebotaban los contenedores porque encontraban cepas, o sea, encontraban Escherichia coli productoras de verotoxina porque buscaban el gen productor de verotoxinas o el gen de adhesividad, cualquiera de las dos cosas. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que estaban errando de cabo a rabo. Los americanos buscan 6, Big Six, se llaman ellos, y la O157, H7 o 157, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico más en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que los alemanes tuvieron un brote muy fuerte hace 2 años atrás, en las cercanías de Hamburgo, que primero le echaron la culpa a los pepinos españoles, no eran, destruyeron la industria del pepino español, pusieron un montón de plata para recuperarla, ellos, dentro de la Unión Europea, y era unos brotes de trigo que ellos hacían en Alemania y los regaban con aguas servidas. Pero ahora meten a la carne en la bolsa, entonces estamos peleando esa situación, porque en definitiva, es cierto, uno encuentra la verotoxina, pero el problema que ellos están presentando, primero, es claramente eliminado en la cocción, superficial, pero cocción. Si quieren comer un steak tartar o un carpaccio, que lo coman con carne de ellos y sin Escherichia coli. El carpaccio se come crudo y el steak tartar también. Encima lleva agregado de huevo, el steak tartar, que es una comida de los franceses. Y ahora está en una gran discusión en la Unión Europea porque justamente se están tratando unas líneas guía, digamos, que en base a esto que van a establecer reglas de juego claras, porque no tenemos reglas de juego claras. Nos matan a las carnes importadas y resulta que ellos desde Rumania vienen a Alemania y no tienen ningún tipo de control. Y la industria frigorífica de Rumania está mucho menos tecnificada que la industria frigorífica de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Bueno, a todo eso apuntan, digamos, y son amenazas que podemos llegar a tener y que los consumidores le dan mucha bolilla. Y el otro punto es, esto acá, es el bienestar animal, que en realidad, me demoró, pero bueno, ahí está. El bienestar animal que le están dando muchísima importancia también. Y el bienestar animal no voy a hablar de bienestar animal, en la próxima charla prometo que no hablo más de economía, ni de mostrar cuadros, ni nada, sino que me dedico a hablar de las pérdidas de bienestar animal y errores de manejo. Pero el bienestar animal es una cuestión de que tiene varios principios, pero fundamentalmente tiene 2 bases. Una, que es la humanitaria, innegable, de que el animal tiene derecho durante el tiempo que esté vivo en no ser maltratado, tener acceso al agua, tener acceso al alimento, tener tiempo de descanso. Bueno, hay 5 principios. Y la otra base, porque a los frigoríficos nos interesa, es que hay 2 puntos en los cuales nosotros detectamos problemas de bienestar animal. Unas son visibles, lesiones de hematomas visibles muy fuertes por errores en el manejo en el frigorífico, en el camión jaula y en el campo.
de todos modos, incluyo a todos en el paquete, estoy metiendo todos en la bolsa. Y tenemos también cambios bioquímicos que no se ven hasta que le producimos la transformación del músculo en carne, que después de las 48 horas de maduración de la carne en las cámaras, es cuando el pH desciende, mejora el color de la carne, mejora el sabor de la carne, no hay exudación, y no nos estamos yendo ni a una punta ni a la otra, en la cual se generan músculos con un pH alto, se genera un músculo duro, firme y oscuro, o que también le llamamos amembrillado, porque parece dulce membrillo y es más duro que una silla. Y el otro punto, que se va para cuando el pH desciende muy rápido, que se llama músculo pálido, blando y exudativo, se da mucho en cerdos, pero en bovinos también es presente, que también son músculos de muy baja calidad. O sea, nosotros no estamos, estos cambios bioquímicos que ocurren, que algún día lo voy a explicar con más detenimiento, determinan de que tengamos una muy baja calidad de la presentación de nuestros cortes. Con lo cual, no tenemos un buen precio. Y si pretendemos venderlo a 17.000 dólares la tonelada, no lo vamos a lograr. Bueno, total de exportaciones e importaciones de carne roja, incluido animales vivos, en miles de toneladas, promedio anual. Estas son perspectivas del año 2013 al 2022. Yo voy a hablar de la Argentina nada más, pero la FAO nos tiene una fe bárbara. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un nivel de referencia de exportaciones de 485.000 toneladas, que sí, fueron referencia en el pasado, no hoy, y tenemos un escenario para el 2012, 2013, 2022 de 580.000 toneladas por año, o sea, un crecimiento de exportaciones de 19,5%. Ojalá podamos llegar. Y con respecto a las importaciones, prácticamente no existimos. Estas son importaciones como esto es carnes. Estas son las importaciones de carne de cerdo que van a tender a disminuir a medida que aumente la productividad en los rodeos nuestros. Ya estoy terminando, por si acaso. Fíjense los brasileros a dónde van a llegar. Ellos van a tener un crecimiento en las exportaciones de un 52%, o sea, tienen una política clara y fijaron un punto y hacia ese punto van, deberíamos copiarlo. Y acá están los otros grandes jugadores que son Canadá, acá, Estados Unidos y México, que son los otros grandes productores mundiales de carnes. Bien. Y esto lo guardé, está en el informe de la FAO 2013-2022, porque ellos están previendo que nosotros vamos a quedar libres de lactosa en algún momento, nos van a reconocer que con vacunación es lo mismo sin vacunación y vamos a poder tener acceso, que es otro de los trabajos que está haciendo el instituto, un fuerte lobby en Estados Unidos para poder tener acceso a los mercados. Me olvidé de China de decir que de la comitiva de Senasa creo que logró la introducción de carne con hueso para la Patagonia. Bueno, no hay ninguna fábrica habilitada, pero no importa. Los chinos nos abrieron, nos dejaron contentos con eso. Si nosotros logramos, y ya lo están previendo, de que vamos a lograr acceso a esos mercados, y el instituto está haciendo ese trabajo de tratar de abrir el mercado americano, el mercado canadiense, que en definitiva por ahí no podemos acceder fácilmente a una gran cantidad, a un gran volumen en ese mercado, pero el hecho de tener abierto Canadá nos abre las puertas de Corea y nos abre la puerta de Japón, que son los que por ahí nos interesan. Y también nos da un estatus diferente sanitario, ¿no? Si ustedes miran el nivel de precios que ocurriría si, como dice allí, impacto de la integración de Mercosur al mercado de carnes rojas libres de fiebre aftosa, FMD, Food and Mouth Disease. Fíjense los precios de todos los señores que venden hoy, acá, van a bajar todos en un término de entre un 10 y un 15%. Y en el caso nuestro, vamos a tener crecimiento, el nuestro el más bajo de todo, en precios de 3,4%. Pero los brasileños van a crecer un 6,6%, la Federación Rusa, Uruguay 8,7%, la Federación Rusa va a crecer un 9,5%, pero la Federación Rusa, porque está hablando de carne de vacuno y no son fuertemente productores de carne de vacuna. Incluso los rusos han tomado un camino diferente, han decidido que su población rural, la cría de ganado vacuno la están desatendiendo, digamos, y disminuyendo el stock bovino, porque les interesa que haya más productividad de carne y están centralizándose en cerdo y en aves. Y la carne bovina la van a importar. Por eso Rusia es el principal jugador mundial en importaciones de carne. Pero vean el impacto en precios que lograríamos si podemos incorporarnos al circuito aftósico. A pesar de que no es importante, sí va a ser importante porque va a aumentar los niveles de precios. O sea, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr entrar en Estados Unidos y cuando venga un europeo decirme, te quiero pagar esto, no, mira que en Estados Unidos me pagan más.
entonces yo me voy a Estados Unidos, el europeo va a tener que levantar el precio. Después viene el vuelto, ¿no? Pero bueno, estos son los consumidores, voy a hacerlo rapidito, creo que me estoy pasando con el tiempo. El consumo aparente por habitante y por año en Argentina, 63 kilos, ya lo hablábamos antes, no tiene mucho sentido, véanlo. Incluso esto va a estar en la página del instituto, lo van a poder ver con tranquilidad. 63,1 el crecimiento de carnes bovinas y 40,1 el crecimiento de 2013 de carnes aviares. Falta todavía que los chancheros o los productores de cerdo hagan sus deberes y blanqueen ciertas situaciones, porque yo no puedo entender cómo la carne de cerdo vale lo mismo que la carne bovina, cuando yo para generar 1 kilo de carne bovina, no sé si hay algún productor de cerdo que se pueda ofender aquí, yo estoy del lado de los productores bovinos, ganadero, pero para producir 1 kilo de carne bovina necesitamos entre 7, en el mejor de los casos, 7 y 8 kilos de alimento o materia seca para producir 1 kilo de carne. Los porcinos con genética acelerada están en 3,5 a 4,5 kilos, no puede valer lo mismo porque los costos de producción no son los mismos y por eso sí creció el consumo de carne aviar, porque los de la carne aviar que convierten 1,8 a 2,5 por kilo de alimento lo ven reflejado en los precios. Entonces, al ver reflejado en los precios, el ama de casa compra carne de pollo para balancear su economía familiar. Efecto de la producción y consumo. Bueno, clarito, la producción... Esto para el 2013-2022, es una perspectiva. Canadá, México, Estados Unidos y Oceanía van a bajar su producción y van a aumentar las producciones de carne de vacuno acá, ¿no? Van a aumentar sus producciones Argentina, Brasil y Uruguay. Con respecto a lo que es consumo, que es esto aquí, de carne vacuna, los países Canadá, México, Estados Unidos y Oceanía casi nada, pero esos 3 países del NAFTA van a aumentar su consumo, y los países del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, seguramente van a bajar el consumo de carne vacuna. Esto es lo que está pronosticando la FAO y la OCDE, ¿no? Y ya me falta, este es el último, tan último que se me pasó rápido, pero bueno, perdonen. Bueno, aquí vemos que la participación de las aves sigue siendo la que domina el consumo de carnes en el mundo. La canasta de carnes está fundamentalmente, tiene un gran consumo con la carne de aves, la carne de vacuno está acá, siempre en una tercera posición por detrás del cerdo, y esto se debe fundamentalmente, la carne de ovino en muy pequeño lugar, esto se debe fundamentalmente a que el gran crecimiento de carne de aves va fundamentalmente en los países emergentes. Y los países emergentes, muchos de ellos son musulmanes, la carne de cerdo no funciona. No la consumen porque por cuestiones religiosas no la consumen. Bueno, aquí terminó mi presentación. Espero no haberlos aburrido. Prometo que la próxima no hablo tanto de números, sino que muestro más fotos. Con este fuerte aplauso agradecemos a Jorge Torelli por su presentación. Tenemos algunas preguntas. Bueno, yo quisiera...